Saludos, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Esta es una clase más de noveno año. Hoy vamos a estar hablando de las causas de la independencia en América Latina y el inicio de los procesos de emancipación de América Latina, tomando como referencia las causas externas y las causas internas que permitieron que los países de América Latina se independizaran. Para tener una mejor comprensión del tema, les recomiendo por favor ver la clase anterior de la Revolución Francesa y de la Ilustración, donde se explica a grosso modo qué fue lo que sucedió. Bienvenidos a una clase más y espero que se encuentren muy bien todos desde sus casas y les agradezco por visitar este canal. Primero que nada, para iniciar, las causas de la independencia de América son múltiples. Hay muchos factores y muchos elementos que determinan por qué se empezaron los procesos de emancipación en América y la conformación de nuevos países a partir de esos procesos. Recordar que emancipar es independizar, liberar de un país que ha estado bajo un régimen o una metrópoli, en este caso España o Inglaterra, y pasar a conformar una nueva nación o un nuevo conjunto de naciones. Entonces el proceso fue largo, fue tedioso, fue complicado, hubieron muchas batallas que porque las metrópolis precisamente no estaban dispuestos a renunciar fácilmente a las colonias que habían tenido por tantísimo tiempo. Al mismo tiempo, hay unas situaciones o circunstancias que están ocurriendo en el continente europeo que permiten que estos procesos se puedan dar de una manera más, como que se acomodaron las piezas para lograr que esto fuera sucediendo. Entonces, el movimiento de la Ilustración y la Revolución Francesa tiene una injerencia directa en las causas de independencia de América que las vamos a estar analizando un poquito más tarde. Hay causas internas y causas externas para la independencia de América Latina. Las causas externas son las que ocurren fuera del territorio de América Latina, es decir, desde el estado de Texas, Estados Unidos, hasta América del Sur, en la Patagonia Argentina. Entonces, todo ese bloque empieza los procesos de independencia por tres causas externas. La primera es el proceso de ilustración, que ya lo vimos, ¿verdad? Que es un proceso de pensamiento en donde se cuestionan los sistemas monárquicos absolutos y se cuestiona el poder del rey en tanto, y es un cambio en cómo los burgueses quieren establecer nuevas formas de gobierno. Eso se llaman democracias modernas o gobiernos representativos. Que son los gobiernos que tenemos hoy en día. Sigue marcándose, digamos, el mismo estilo de gobernar desde ese tiempo hasta la actualidad. Por tanto, la Ilustración fue un movimiento filosófico muy bien pensado que nos ha dado como resultado los sistemas políticos modernos. Después tenemos la independencia de las 13 colonias, que las 13 colonias es lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América. No en toda su extensión, sino que son 13 colonias o 13 estados que estaban repartidos en la costa este de Estados Unidos, es decir, la costa que da con el Océano Atlántico, dentro de las cuales podemos encontrar Boston, podemos encontrar los estados de Carolina, entre otros. Ese movimiento va a generar que después Estados Unidos empiece a expandirse hacia el oeste, es decir, buscando una salida hacia el Océano Pacífico, por muchos motivos. Uno de ellos es, por ejemplo, la fiebre del oro despertada en California, que se descubrieron grandes yacimientos de oro, las conquistas y las compras de terrenos en la parte central de Estados Unidos, con suelos fértiles y que se podían explotar y desarrollar en la agricultura. Y por último tenemos la Revolución Francesa, que es la caída de un monarca absoluto, situación que es absolutamente inédita porque se cuestionaba mucho el poder del rey, pero nadie se había rebelado contra ese poder. Y aquí, en este acontecimiento, pasa que cae el monarca absoluto, tal vez más representativo de la época tras eso, que es el rey Luis XVI, por la mala administración y la mala ejecución de políticas, generando cargas impositivas o impuestos muy altos para su población, y eso generó desempleo y ruina para sus pobladores. Entonces la Revolución Francesa es un hito de la historia que hace un cambio, de hecho es con el que termina la Edad Moderna e inicia la Edad Contemporánea, que es la que estamos actualmente. Como les estaba diciendo, la Ilustración
Es un movimiento totalmente crítico, se le conoce como la época de las luces porque son ideas que surgieron a partir de estructuras que ya existían, estructuras como los que nos habían enseñado los antiguos imperios griegos y romanos respectivamente, y ellos añadieron algunos aspectos fundamentales en la fórmula de cómo se debía hacer un sistema político en aquel tiempo. Se le conoce como la época de las luces porque, como decimos popularmente, fue que se les encendió el bombillito de aquí arriba de cómo debería construirse un sistema de gobierno. Que lejos de, para nada estoy diciendo que estos sistemas de gobierno políticos que tenemos actualmente son perfectos, que son súper participativos o que estamos lejos de eso, no hemos consolidado un sistema político funcional y que ni siquiera se adecua o que a veces tiene que ver mucho el contexto de los países para que ese sistema político funcione. En el campo educativo, la ilustración tiene varios cuestionamientos muy importantes. Por ejemplo, en el aspecto educativo, se decía que había que hacer una separación muy clara entre la iglesia y entre la educación. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba mostrando una doctrina de enseñanza a partir de lo que la iglesia considera que es correcto. Y eso está basado en la razón, en el fundamento de la Biblia, entre otros aspectos importantes. Sin embargo, para este tiempo ya hay muchos descubrimientos científicos que le pueden dar una explicación lógica y racional a ciertas situaciones o circunstancias de la vida cotidiana que antes no era posible. ¿Cómo se hizo eso? Utilizando el método científico y por tanto en el aspecto educativo la ilustración dice que hay que utilizar la razón para la enseñanza y no la fe, que la fe es algo personal y que lo debe llevar cada persona por sí sola. Y también buscaba un cambio en la estructura de cómo era la educación. La educación en la edad moderna era para muy pocos, personas con suficiente dinero para poder acceder al sistema educativo. Y con la ilustración y con las ideas de los ilustrados decía que la educación es un derecho para todos, independientemente de su rango social. Situación que todavía se trata de mantener, situación que todavía se busca que se aplique y es un cambio que se está haciendo paulatinamente. En el campo político, bueno, el origen divino de los monarcas. ¿Quién dice que el rey es rey? ¿Y quién dice que Dios respalda a ese rey? ¿No? Entonces se proponían cambios como monarquías constitucionales donde hay leyes que limitan el poder del rey. O el sistema parlamentario que es, ya no hay rey, sino que es un parlamento nombrado por la misma gente del pueblo para que tomen las decisiones más importantes del país. ¿Verdad? Incluso gracias a estos aspectos políticos surgieron varias variantes como las monarquías parlamentarias, como lo son hoy en día por ejemplo Inglaterra o el Reino Unido en general. Sin embargo, sí se proponía un cambio. ¿Cuál era ese cambio? Cuestionar el poder del monarca o del rey y ponerle límites en su poder, porque a veces las decisiones eran tomadas de forma arbitraria o en beneficio propio. Eso pasaba porque el rey era juez y parte de las cosas. Entonces, siempre que era algo en beneficio del pueblo, pero en perjuicio del rey, no se aprobaban esas reformas. En el campo social y económico, los ilustrados buscaban diferentes estrategias, dentro de los cuales una de las que más molestaba eran las diferencias que habían en las clases sociales. Es decir, cómo vivía la gente del pueblo llano, campesinados, obreros, trabajadores, agremiados, y cómo vivía la gente de la nobleza, cercanos al rey, y también cómo vivía la gente de la iglesia. A esto se le llamaron los tres estados. El primer estado está compuesto por la iglesia o el clero, el segundo estado está compuesto por la nobleza y el tercer estado está compuesto por el pueblo encabezado por burgueses. Recuerden que los burgueses son la clase comerciante de la Edad Moderna. ¿Qué se buscaba en aquel tiempo? Hacer una mejor repartición de la riqueza, mejor repartición de la tierra, es decir, que se repartiera el dinero de manera equitativa y de acuerdo a las necesidades que tuvieran cada familia y que no se concentrara todo el poder económico en un pequeño grupo de población. ¿Por qué? Porque eso genera pobreza. En el campo religioso se aceptaba la existencia de Dios, es algo que es una realidad en aquel tiempo,
Pero sí se cuestionaba mucho el papel de la iglesia y cómo a veces la iglesia limitaba el poder del raciocinio de ciertas personas o de las personas. Este, infundando ideas que tal vez no son apegadas a lo que realmente el cristianismo representa, que es en aquel tiempo, ni el mismo catolicismo. En algunas veces hay desvíos sobre cómo se interpretaban las cosas o cómo se decían las cosas. Entonces la iglesia tiene un fuerte cuestionamiento porque ya traía muchos problemas como casos de corrupción, casos de maltrato, sacerdotes mal preparados o que no tenían vocación por su profesión, entre otros elementos que hace que la iglesia vaya perdiendo un poco de credibilidad al frente de la población. Sumado a ello, ¿verdad?, que era una constante alianza entre la iglesia y la corona, y eso pues genera resistencia en la población en general. Como primer acontecimiento, después de que pasa toda la ilustración y empiezan a llegar estas ideas a América, se va a dar este acontecimiento que es la independencia de las 13 colonias. Va a iniciar después de una guerra, que es la guerra de los 7 años, en que Gran Bretaña y Francia tuvieron una disputa. Para financiar esa guerra, el rey Jorge III decide que hay que poner más impuestos sobre las 13 colonias. Los impuestos eran elevadísimos para poder sufragar la guerra contra Francia. Eso va a generar que los colonos ingleses y los colonos estadounidenses que viven en este lado del mundo, en el lado americano, empiecen a replantearse el funcionamiento que tiene la corona inglesa para con ellos. Porque esto es un sistema totalmente distinto al que había colocado España acá. Las 13 colonias representaban una apertura comercial para Gran Bretaña, representaba ventajas a nivel económico, pero no era el control absoluto que tenían los españoles sobre las colonias americanas, o el control que se creía tener, ¿no? En las 13 colonias era un poquito más liberal, pero al colocar estos impuestos, los márgenes de ganancia se reducen mucho sobre su población y empieza a haber un control demasiado excesivo por parte de la corona inglesa sobre las 13 colonias. ¿Qué disposiciones puso el rey Jorge III, el rey George, en este caso, para sufragar la guerra con Francia? Primero, prohibió a los colonos la compra de terrenos pertenecientes a los indígenas. Solo la corona podía comprarle a los indígenas. Eso va a generar que no haya expansión territorial por parte de los colonos estadounidenses que viven acá. Exigió el pago de impuestos del té y del azúcar, dos productos que son muy importantes para comerciar de América a Europa y de Europa a América. El té era la bebida más tomada en ese momento, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, porque el café tenía un plano estaba en un segundo plano totalmente. Se coloca un impuesto al timbre, que era que cada documento que usted enviaba de manera oficial tenía que llevar un timbre, y ese timbre costaba dinero. El timbre es como una postalita pequeñita que se ponía en las partes de arriba o inferiores de los documentos, que daba validez o le daba credibilidad a ese documento. Y se coloca impuestos a las frutas, al cuero y al vidrio, ¿verdad? Eso va a generar grandes molestias en América, en Estados Unidos principalmente. Y se instaura un tipo de monopolio comercial con el tema del té. Que ya a los americanos no les gustó, porque a ellos siempre les ha gustado el libre comercio, ¿verdad? Entonces los colonos se sienten molestos porque solo le pueden comprar este producto a las Indias Orientales. Y sumado a eso, se pasa una ley que dice que todos los soldados ingleses que estén en las 13 colonias tienen derecho al asilo. Es decir, que si yo tengo en mi casa disponibilidad y un soldado inglés llega a pedir posada a mi casa, yo se la tengo que dar. Y se la tengo que dar de manera gratuita. Entonces usted estaba obligado a tener soldados en sus hogares de manera impositiva. Cosa que no estaba bien, ¿verdad? Porque consumían sus recursos, consumían también tal vez el poco alimento que se tenía y se les debía de atender muy bien.
Bueno, resulta que por esta cuestión del té se decide crear una primera asamblea, que fue una reunión por parte de los colonos con el fin de modificar la ley del té y la ley del timbre con la corona inglesa. ¿Verdad? Empieza ese proceso de negociación, digamos que el proceso iba a un buen puerto, pero para el 4 de julio aparecen los personajes más influyentes de los Estados Unidos con un acta de independencia. El acta de independencia se firmó el 4 de julio de 1776. Porque habían existido, a pesar de que se estaba modificando la ley del té y todo lo demás, muchos enfrentamientos. Hay un enfrentamiento que se llama la fiesta del té, que fue en Boston, que arrojaron una gran cantidad de kilos de té al océano en protesta por el precio del té en las colonias, ¿verdad? Entonces Thomas Jefferson, que es uno de los presidentes más destacados que ha tenido la historia de Estados Unidos, en aquel tiempo una de las personas más influyentes, decide redactar la carta de independencia con el fin de separarse definitivamente de la corona inglesa. Dentro de la carta que se escribe, dentro del escrito que se hace, hay 3 principios: el de libertad, igualdad y felicidad, mismos que después se aprobaron para la Revolución Francesa, que era igualdad, libertad y fraternidad. Se modifica un poco, pero ya aquí se habla de cómo aspirar a la felicidad del ser humano. Y Thomas Jefferson lo coloca ahí. Ahí tenemos el claro ejemplo de Benjamin Franklin, que fue uno también de los fundadores, de los padres fundadores de los Estados Unidos. Y en el centro tenemos al general más influyente de los Estados Unidos en aquel tiempo, que es George Washington. Pero no es como que se firmó el acta de independencia en 1776 y ya, se acabó el enfrentamiento. No, los ingleses empiezan a pelear por su terreno, ¿verdad? Y se hace una guerra civil entre ingleses y estadounidenses, los cuales va a ganar Estados Unidos al comando de George Washington, que es el general más destacado de la época en los Estados Unidos. Hay una batalla que se llama la batalla de Saratoga en Nueva York, que es la que le da el triunfo o el golpe final para que Inglaterra firme el acta de independencia. Esa acta se va a firmar en 1783, en donde en el Palacio de Versalles del rey Luis XVI se acepta la independencia y la conformación de un nuevo país, los Estados Unidos de América. ¿Por qué se firma en Francia este tratado? Porque Francia mandaba soldados, mandaba dinero, mandaba recursos para pelear contra los ingleses. Entonces, por eso es que se firma en Francia, porque son aliados de los estadounidenses. Bueno, después de ese gran ejemplo en 1774, de que sí se podía liberar la gente de la corona, de separarse y de pedir libertades mínimas para poder tener una subsistencia, entonces ahí sí se tiene que hacer un cambio. Y el cambio surge a raíz de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un movimiento, una lucha de las clases burguesas y las clases bajas en contra de la mala administración del rey Luis XVI. ¿Verdad? Eso va a generar después que después de un proceso de 10 años llegue al poder un general muy importante, que es el general Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte toma la decisión de que él quiere conformar un nuevo imperio romano en la parte occidental de Europa. Por tanto, me van a disculpar, por tanto se decide que hay como un pacto, una alianza entre Napoleón Bonaparte y el rey de España en aquel tiempo, el rey Carlos. Se firma ese pacto y Napoleón traiciona a España, invade militarmente a España. De ahí se quita Carlos, al rey Carlos, y se pone al rey Fernando VII. Cuando queda ese rey, se dan cuenta que tiene muy mala administración, que no tiene el carácter para dirigir
un extenso terreno que podía ser 20 veces más grande que España, 30 o 40 veces más grande que España. Notan su incapacidad y se coloca al hermano de Napoleón Bonaparte como rey de España, es José Bonaparte. Eso para los españoles y para los colonos americanos va a significar que hay que cambiar, que hay que hacer un cambio, porque ellos no se van a sentir representados por un rey que no es español. Y de ahí surgen las causas internas, ¿verdad? Hay una crisis en la monarquía por la invasión de Napoleón Bonaparte a el país de España. Eso hace que haya inestabilidad en la corona. Gracias a eso se funda un nuevo organismo que se llaman las Cortes de Cádiz, y ahí se establece o se crea la Constitución de Cádiz, que tiene muchos aspectos muy valiosos como la liberación del mercado, ya no tener más monopolio comercial. El tema de la esclavitud tenía un abordaje por ahí. Costa Rica envió para las Cortes de Cádiz a Florencio del Castillo en una anexión con el partido de Nicoya, porque nosotros como terreno no alcanzábamos los requisitos mínimos para mandar un representante a las Cortes de Cádiz. Digamos que las Cortes de Cádiz lo que hicieron fue administrar el terreno de España, las colonias españolas, mientras el rey no estaba, ¿verdad? Dentro de las causas internas también encontramos el monopolio comercial. ¿Qué es esto? Que solo se le podían vender y comprar productos a España. Y eso va a generar que los españoles, pues al no tener competencia en la compra, compraran a precios muy bajos, que ni siquiera les permitía a las personas recuperar la inversión de lo que se había hecho. Y surge una clase social que son los criollos o el criollismo. Cuando nosotros vimos clases sociales, nos dimos cuenta que criollos son los hijos de españoles nacidos en América. Ellos querían poder acceder al poder. Y al no otorgársele ese privilegio, ya los criollos empiezan con revueltas. Revueltas muy fuertes en los diferentes países que componen América Latina. ¿Cómo invade Napoleón España? Muy sencillo, le pide un permiso especial al rey para pasar con todas sus tropas a invadir Portugal. Sin embargo, eso no se cumple, sino que él invade España. ¿Por qué? Porque les permitieron entrar a casi que hasta el centro de España, ¿verdad? De ahí tenemos la figura del rey Carlos IV, del rey Fernando VII, de José Bonaparte. Obviamente los españoles se van a oponer al gobierno de José Bonaparte porque él es francés, no es español. Y por eso es que se deciden reunir en Cádiz, para crear una constitución, para establecer condiciones mínimas y que no sea un francés el que dirija la voluntad y las metas del pueblo español. En las Cortes de Cádiz hay dos vertientes. La de los patriotas, que está conformada por criollos que buscan la separación definitiva de la corona, y los realistas, que buscan seguir bajo el mandato único de Fernando VII. Al final de cuentas, el movimiento que ganó es el movimiento separatista, más por encima que el realista, porque si uno se pone a ver, los criollos iniciaron procesos de independencia en toda América Latina. ¿Qué disposiciones traía la Constitución de Cádiz de 1812? Mayor igualdad entre peninsulares y los hispanoamericanos. Aquí se logra que los criollos tengan acceso al poder político. Se dio la libertad de comercio y la libertad de imprenta. Queda anulado el monopolio comercial. Se abole el terrible tribunal de la Santa Inquisición y se suprimió los derechos los poderes de las órdenes religiosas. Entonces, lo que tanto se había buscado durante tantísimo tiempo, aquí se logra con las constituciones de Cádiz, pero ya no había marcha atrás para los procesos de independencia, ¿verdad? Entonces, los criollos, que son una clase social muy poderosa, que tiene mucho acceso al recurso económico, pero muy poco poder político, son los que empiezan a generar un cambio, y ese cambio va a venir a los procesos de independencia. ¿Cómo lo hacían? Con el dinero que tenían disponible. El criollismo es fundamental
Y ahí salen muchas figuras que después se transforman en caudillos. Los caudillos son los que logran organizar al pueblo y logran iniciar con el proceso de independencia o emancipación de América Latina. Bueno, sin más que decir, espero que haya quedado el tema muy claro. Si tienen alguna duda, con mucho gusto los puedo atender. Aquí en la cajita de abajo va a estar mi número telefónico, me pueden escribir con toda libertad. Les agradezco mucho que saquen el rato para estar conmigo y escuchar esta explicación. Y si hay alguna consulta o duda, me la pueden dejar por aquí abajo y yo trataré de resolverlos. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.